y si lo que te ha estado impidiendo avanzar en la vida no fuera el pecado, ni el enemigo, ni siquiera las circunstancias, sino la falta de sabiduría para decidir, y si tus oraciones no han sido respondidas porque, en realidad, no estás viendo las señales que Dios ya te dio en forma de instrucciones divinas, y si te dijera que el libro de Proverbios encierra un poder oculto, una sabiduría práctica y espiritual, capaz de transformar tu vida diaria, tus relaciones, tus decisiones, y hasta tus pensamientos más íntimos. Un poder silencioso que muchos cristianos ignoran, y que, sin embargo, ha sido dejado por Dios como una llave para abrir puertas que hasta hoy permanecen cerradas en tu vida. Hoy vas a descubrir que Proverbios no es un conjunto de frases bonitas, es un mapa espiritual, diseñado por el mismo Espíritu Santo para guiarte por senderos de justicia, paz y propósito. Pero cuidado, este mapa no funciona para todos. Solo quienes se atreven a vivir conforme a su sabiduría, acceden al secreto. ¿Por qué hay personas que viven en el Evangelio y siguen tomando malas decisiones? ¿Por qué algunos oran, pero no prosperan? ¿Por qué la confusión mental y la falta de dirección se apoderan incluso de creyentes fieles? El libro de Proverbios contesta estas preguntas, pero su sabiduría está envuelta en códigos que no todos saben interpretar. Hoy, si estás dispuesto a escuchar con atención, Dios puede revelarte lo que no habías entendido antes. ¿Y si todo cambia a partir de hoy? ¿Y si este video fuera la respuesta que tanto pediste? ¿Estás dispuesto a dejarte enseñar? En este estudio, vamos a recorrer juntos las enseñanzas más poderosas del libro de Proverbios. Te mostraré cómo cada principio se aplica directamente a tu rutina, cómo puedes usar sus palabras para proteger tu mente, ordenar tu hogar, mejorar tus relaciones, tomar decisiones correctas y, sobre todo, para caminar cada día como un hijo de Dios que honra la sabiduría celestial. A lo largo de este viaje, veremos pasajes que, aunque leídos muchas veces, jamás habías comprendido con la profundidad espiritual que hoy el Señor quiere mostrarte. Pero quiero que entiendas algo: lo que estás a punto de descubrir no es para cualquiera, solo los que tienen un corazón dispuesto, humilde, y con hambre de dirección divina podrán entenderlo. Hay secretos que el Espíritu Santo solo revela a los que se toman el tiempo de escuchar. Y tú estás aquí por una razón. No es casualidad. Dios quiere que veas esto. Quizá esta es la respuesta a por qué no has visto ciertos cambios en tu vida. Quizá esta es la llave que has estado esperando para salir del ciclo en el que vives. Por eso, antes de comenzar este estudio, quiero que dejes todo lo que estás haciendo y prestes atención total a este mensaje. Este no es un video más, es una cita divina. Es muy probable que una sola frase que escucharás hoy te lleve a tomar una decisión que transforme tu familia, tu economía o tu ministerio. Así que quédate hasta el final. Y por favor, comenta aquí abajo la frase "quiero sabiduría para vivir con propósito". Escribe esa frase como un compromiso contigo mismo y con Dios. Esa pequeña acción tiene un gran poder espiritual, porque lo que confiesas con tu boca y escribes con fe, Dios lo toma en cuenta. Además, cuando comentas, estás diciéndole a YouTube que este mensaje es importante, y eso hará que llegue a más personas necesitadas de escuchar esta palabra. Estás ayudando a difundir la luz. Y si ya diste me gusta a este video, te felicito. Has sembrado en el reino. Has abierto la posibilidad de que otro alma sea tocada. Y si aún no lo hiciste, hazlo ahora. No por mí, sino por los que no tienen iglesia, por los que están desesperados buscando una palabra de dirección, por los que no encuentran respuestas en ningún lugar. Este canal se ha convertido en un lugar de refugio para muchos, y tú puedes formar parte de eso. Cada vez que te suscribes o das me gusta, estás siendo un evangelista digital. Estás llevando la voz de Dios más lejos. Estás participando en una misión de fe. Y como siempre hacemos, escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo", como señal de que estás aquí desde el principio, de que estás comprometido, y de que estás listo para recibir lo que el Señor tiene preparado. Créeme, la penúltima enseñanza de este video puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición en tu vida. No te lo puedes perder. Ahora sí,
Abramos nuestro corazón, preparemos nuestro espíritu, y comencemos este viaje por el libro que, más que ningún otro, revela cómo aplicar la sabiduría de Dios a cada área de nuestra vida. 1. El principio de la sabiduría, el temor del Señor. El libro de Proverbios comienza con una declaración que encierra una verdad trascendental. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:7. Esta frase no solo introduce el propósito del libro, sino que establece el fundamento espiritual sobre el cual debe edificarse toda nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente temer al Señor? ¿Se trata de tenerle miedo, de vivir con angustia y temor constante? No, se trata de una reverencia profunda, de una conciencia permanente de su presencia, de un respeto santo que nos lleva a ajustar nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestras palabras a su voluntad. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque buscan sabiduría sin temor, quieren dirección sin rendición, anhelan resultados sin obediencia. El temor del Señor no es simplemente un sentimiento, es una postura del corazón, es elegir honrar a Dios por encima de nuestros deseos personales, nuestras opiniones, o incluso nuestras emociones. Es reconocer que hay alguien mayor que nosotros, cuya perspectiva trasciende la nuestra, y cuyas palabras no son consejos opcionales, sino instrucciones de vida. Y cuando colocamos este temor reverente en el centro de nuestra existencia, comenzamos a ver cómo se alinea todo lo demás. Las decisiones se vuelven más claras, el alma más estable, y la paz más duradera. ¿Cuántas veces has tomado decisiones importantes sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces has actuado por impulso, siguiendo tus emociones, solo para luego enfrentar las consecuencias con dolor? El temor del Señor actúa como una brújula moral y espiritual. Nos frena cuando vamos demasiado rápido, nos alerta cuando estamos por desviarnos, y nos impulsa cuando es hora de avanzar. No es un freno para vivir menos, es una guía para vivir mejor. Sin este principio, toda búsqueda de sabiduría se vuelve vana, porque se basa en el ego humano, no en la verdad divina. El enemigo sabe esto, y por eso uno de sus mayores logros es hacer que incluso los creyentes vivan como si Dios no los estuviera viendo, como si sus pensamientos fueran privados, como si sus decisiones no tuvieran consecuencias eternas. Pero el temor del Señor nos recuerda que estamos en constante presencia divina, que no hay rincón de nuestra mente, ni decisión en secreto, que Él no vea, y lejos de ser una amenaza, eso debería ser nuestro mayor consuelo, porque si Él ve, también guía, si Él observa, también protege, si Él juzga, también recompensa. Ahora bien, este temor no se manifiesta en lo que decimos en la iglesia, sino en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Se refleja en nuestras prioridades, en nuestras conversaciones, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Una persona que teme al Señor no necesita que le vigilen para actuar con integridad, porque ha entendido que vive delante del rostro de Dios, y esa conciencia lo transforma todo. Es ahí donde comienza la verdadera sabiduría, porque mientras el mundo te dice que sigas tu corazón, Dios te dice que sigas su palabra. Mientras el mundo te impulsa a buscar tu verdad, Dios te ofrece su verdad, eterna, inquebrantable, segura. Y aquí viene una verdad poderosa: cuando decides temer al Señor, muchas batallas se resuelven antes de comenzar, porque el temor del Señor te lleva a evitar caminos peligrosos, a discernir intenciones ocultas, a callar cuando otros pelean, a actuar con prudencia cuando todos pierden el control. Te da una ventaja espiritual que el mundo no puede comprender. Es como ver con una luz que otros no tienen, y esa luz te protege, te dirige y te santifica. Pero, ¿cómo cultivamos este temor? ¿Cómo lo mantenemos vivo cada día? La respuesta está en la comunión, en buscar a Dios no solo en la necesidad, sino en la rutina, en leer su palabra con el corazón abierto, en orar con sinceridad, en rodearnos de personas que también lo honren, porque el temor del Señor no es un evento, es un estilo de vida. No se trata de sentirlo de vez en cuando, sino de vivir con él como un escudo constante. Y hay algo más. Proverbios nos dice que los necios desprecian la sabiduría y
La instrucción, esto significa que quien no teme a Dios, inevitablemente cae en la necedad. No importa cuántos títulos tenga, cuánta experiencia acumule, o qué tan inteligente se crea, si no teme a Dios, está caminando hacia la ruina, aunque no lo sepa. Es como un barco sin timón, como una casa sin cimientos, como una vida sin norte. Por eso, cuando decides vivir con temor del Señor, estás tomando una decisión contracultural. Estás nadando contra la corriente de este mundo, pero en dirección al propósito de Dios. Y es aquí donde esta enseñanza se conecta con tu vida diaria. ¿Quieres tomar mejores decisiones? Comienza temiendo al Señor. ¿Quieres paz en medio del caos? Honra su palabra. ¿Quieres estabilidad emocional, dirección clara y relaciones sanas? Cultiva el temor del Señor, porque el temor santo no te limita, te libera, no te encierra, te protege, no te esclaviza, te purifica. Así comenzamos este viaje por el libro de Proverbios, con el cimiento correcto, porque todo lo demás que aprenderemos no tendrá impacto si este principio no está firme en tu corazón. El temor del Señor no es solo el principio de la sabiduría, es el principio de una vida nueva, firme y llena de propósito. 2. La sabiduría que protege del engaño y la destrucción. Uno de los grandes peligros que enfrentamos cada día no es solamente el pecado en su forma más evidente, sino el engaño disfrazado de verdad. Vivimos en un mundo donde lo falso se presenta como atractivo, lo incorrecto se justifica con argumentos lógicos, y lo destructivo se disfraza de libertad. Y es aquí donde el libro de Proverbios se convierte en una defensa poderosa para el alma. En Proverbios las 2:10-12 leemos: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, del hombre que habla perversidades. Este pasaje nos revela una dimensión profunda del poder de la sabiduría, su capacidad de preservar. No solo ilumina el camino, también te libra de los caminos equivocados. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión que parecía correcta, pero que luego descubriste que era un error? ¿Cuántas veces alguien te ofreció un consejo que sonaba lógico, pero que no venía de Dios? El corazón humano es frágil, fácilmente seducido por apariencias, por emociones momentáneas, por palabras bien elaboradas. Pero la sabiduría que viene de lo alto no se deja manipular. Ella discierne, ella ve más allá de lo visible, ella detecta el veneno escondido en las palabras suaves. Ella te muestra la diferencia entre una puerta abierta por Dios y una trampa disfrazada de oportunidad. Este texto de Proverbios no dice que la sabiduría te ayudará a evitar el mal, sino que te librará. Es más activa de lo que pensamos. Es como un guardián invisible que te susurra al oído cuando algo no está bien. Cuando has cultivado la sabiduría en tu interior, comienzas a notar que algunas cosas ya no te atraen, que ciertas personas te incomodan aunque parezcan inofensivas, que algunas decisiones simplemente no tienen paz, aunque parezcan prometedoras. Eso no es paranoia, eso es discernimiento, es la sabiduría de Dios protegiéndote, y esto tiene un impacto directo en tu vida diaria, desde con quién te relacionas, hasta qué trabajos aceptas, qué lugares frecuentas, qué contenido consumes. La sabiduría no es solo para la iglesia, es para tu jornada entera. Ella interviene cuando estás por responder en una discusión. Ella te frena cuando estás a punto de actuar por impulso. Ella te anima cuando estás por rendirte. Es como un amigo fiel que siempre quiere lo mejor para ti. Y, lo más importante, es que viene directamente del corazón de Dios. El libro de Proverbios nos muestra que esta sabiduría no cae del cielo mágicamente. Se busca, se pide, se abraza, y cuando lo haces, empiezas a ver cómo cambia tu vida. Las malas compañías ya no tienen poder sobre ti, las tentaciones pierden fuerza, las manipulaciones emocionales no te afectan como antes, porque ahora hay un filtro en tu mente, el filtro de la verdad divina, y ese filtro te preserva. ¿Te has preguntado por qué hay personas que siempre repiten los mismos errores, que vuelven a relaciones tóxicas, decisiones destructivas, hábitos dañinos? No es simplemente debilidad, es falta de sabiduría, porque cuando ésta entra en el corazón,
transforma los patrones, rompe ciclos, te hace consciente. Y ese es uno de los milagros más profundos que Dios puede hacer en alguien, cambiar su forma de ver, de pensar, de elegir. Y aquí hay algo muy poderoso. La sabiduría no solo te protege de otros, también te protege de ti mismo, porque muchas veces, el peor enemigo no está fuera, sino dentro. Es tu orgullo, tu impaciencia, tu deseo de controlar, tu necesidad de aprobación. Y es ahí donde la sabiduría actúa como una medicina espiritual. Ella te enseña a esperar cuando todo en ti grita por actuar. Te enseña a callar cuando tu carne quiere explotar. Te enseña a confiar cuando todo parece desmoronarse. Y ese tipo de protección es invaluable. Pero esta sabiduría no se obtiene con un solo versículo. Requiere profundidad, intimidad con Dios, escuchar más su voz que la de los demás. Requiere apagar el ruido del mundo para oír el susurro del Espíritu. Requiere humildad para reconocer que necesitas aprender, que no sabes todo, que sin su guía, inevitablemente caerás, porque no basta con tener buenas intenciones. El camino al desastre está lleno de personas bien intencionadas que actuaron sin sabiduría. Por eso, cuando lees Proverbios, no lo hagas como quien repite un poema, hazlo como quien busca instrucciones de vida, como quien necesita una respuesta urgente, como quien sabe que cada palabra puede ser una herramienta para su supervivencia espiritual. Y Dios lo honra, porque a los que buscan sabiduría con sinceridad, Él se la da abundantemente. Y no lo olvides, cuando la sabiduría entra en tu corazón, comienza a operar desde dentro hacia afuera, cambia tus pensamientos, tus emociones, tus prioridades, y cuando eso sucede, te vuelves más fuerte, más estable, más libre, porque ya no vives reaccionando al mundo, sino guiado desde lo alto. Ya no caminas a ciegas, sino con luz en el alma. Ya no te dejas arrastrar por cualquier viento, porque estás anclado en la verdad. Por tanto, en este momento, hazte esta pregunta: ¿estoy siendo guiado por la sabiduría de Dios o por mis emociones? ¿Estoy tomando decisiones por discernimiento o por desesperación? ¿Estoy protegiendo mi mente con la verdad o estoy permitiendo que cualquier cosa entre en ella? Si hoy decides buscar y abrazar la sabiduría que viene del cielo, comenzarás a ver cambios profundos, no solo en lo externo, sino en lo más interno de tu ser. Porque la verdadera transformación empieza con una mente renovada, y la mente se renueva con sabiduría. 3. La prudencia la voz silenciosa que evita ruinas. El libro de Proverbios no solo habla de sabiduría en términos abstractos, también introduce una de sus expresiones más poderosas y prácticas, la prudencia. En Proverbios las 2:15 de la tarde leemos: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Esta distinción entre el ingenuo y el prudente nos revela una verdad crucial. Muchas caídas espirituales, emocionales o financieras no ocurren por maldad, sino por falta de discernimiento, por apresuramiento, por no detenerse a examinar. La prudencia es esa cualidad divina que nos impulsa a observar antes de actuar, a evaluar antes de hablar, a discernir antes de confiar. Y en una cultura que valora la inmediatez, vivir con prudencia se convierte en un acto de rebeldía espiritual contra el sistema del mundo. ¿Cuántas veces te has arrepentido por haber reaccionado sin pensar? ¿Cuántas veces dijiste algo que no debías? ¿O confiaste en alguien que te defraudó? ¿O tomaste una decisión bajo presión solo para descubrir que era un error? La prudencia no suena fuerte, no es espectacular, no llama la atención, pero sus frutos son inmensos. Es como una muralla invisible que evita guerras, como una alarma espiritual que se enciende justo antes del desastre. Y lo más impactante es que Dios quiere darte esa prudencia, quiere formarla en ti, porque sabe que ella puede evitarte años de dolor, pérdidas innecesarias y desvíos de tu propósito. La prudencia no significa miedo ni pasividad. No es indecisión, es dirección con fundamento, es moverse con inteligencia espiritual, es hablar cuando las palabras son necesarias y callar cuando el silencio edifica más. Es saber que no todo lo que parece bueno viene de Dios, y que no todo lo que brilla es oro. En Proverbios 2:7 y 12 se nos dice:
el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este versículo podría resumir la historia de muchas personas que, por no cultivar la prudencia, han caído una y otra vez en trampas emocionales, financieras, sentimentales o incluso ministeriales. Y es que la prudencia actúa antes de la tragedia, es preventiva, es como una voz baja dentro de ti que te dice, espera, todavía no, o no te fíes de esto, o incluso, no es el momento, y si le haces caso, probablemente no tendrás que llorar después, pero si ignoras esa voz, te expones innecesariamente al dolor. La prudencia, entonces, es un don que te salva de decisiones innecesarias, de gastos que no podías asumir, de personas que solo venían a robar tu paz, y de caminos que nunca debiste haber pisado. Ahora, bien, ¿cómo se desarrolla esta prudencia? No viene con la edad necesariamente. Hay personas mayores muy imprudentes y jóvenes extremadamente sabios. La prudencia se cultiva con humildad. Nace cuando reconoces que no lo sabes todo, que no todas las emociones son confiables, que no toda oferta es una oportunidad, que no todo quien te sonríe te quiere bien. Es entonces cuando empiezas a preguntar antes de decidir, a orar antes de hablar, a discernir antes de confiar. Y esa práctica, repetida en el tiempo, se convierte en un estilo de vida lleno de paz. Proverbios nos muestra que la prudencia también se ve en lo que evitamos, no solo en lo que hacemos. Evitar un conflicto innecesario es sabiduría. Alejarse de una amistad tóxica es prudencia. No responder a una provocación es madurez. Y muchas veces, lo que no haces tiene más impacto que lo que haces. La prudencia no es cobardía, es fortaleza contenida, es inteligencia espiritual en acción, es elegir las batallas correctas, los tiempos adecuados, las palabras precisas. Y esa forma de vivir produce estabilidad, protección y bendición. Y si esto lo aplicamos a la vida diaria, vemos su inmenso valor. La prudencia puede evitarte un divorcio, si sabes cómo hablar y cuándo callar. Puede evitarte una deuda si sabes decir no a tiempo. Puede salvar tu fe si sabes detectar las falsas doctrinas que hoy abundan disfrazadas de revelación. Puede proteger tu alma si sabes alejarte de ambientes que contaminan tu espíritu. Puede preservar tu testimonio si aprendes a dominar tu lengua. La prudencia es, sin duda, una de las mayores expresiones de sabiduría práctica, y el libro de Proverbios está lleno de ella. Pero como todo don de Dios, la prudencia requiere ser buscada. No se activa por accidente. Necesitas pedirle al Señor que te haga más sensible, más sabio, más observador. Necesitas estudiar la palabra, observar las consecuencias de tus actos, rodearte de personas prudentes y aprender de sus caminos, porque la prudencia también se contagia. Cuando caminas con sabios, te haces sabio, pero cuando caminas con imprudentes, los errores se multiplican. Por eso, escoge bien tus amistades, tus consejeros, tus modelos, porque la prudencia se forma también por imitación. En este punto del estudio, debes detenerte y examinar tu vida. ¿Dónde has sido imprudente últimamente? ¿Qué decisión tomaste a la ligera? ¿Qué conversación deberías haber evitado? ¿Qué señal ignoraste? No te castigues por ello, pero sí aprende, porque cada error puede convertirse en una escuela si decides no repetirlo. Y ese es el camino de los sabios, no evitar toda caída, sino aprender de cada una y caminar más firmemente después. Así que, si hoy decides abrazar la prudencia, estás dando un paso inmenso hacia una vida más protegida, más clara y más firme. Estás diciéndole a Dios, no quiero vivir a mi manera, quiero ser guiado por tu luz. Y cuando haces eso, el cielo responde, porque al prudente, Dios le revela lo que otros no ven, le muestra lo que otros ignoran, le guarda de lo que otros ni sospechan. Y eso, querido oyente, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la paz y el caos, entre la vida y la ruina. 4. El poder de las palabras, vida o muerte en la lengua. Uno de los temas que más se repite en el libro de Proverbios es el poder de las palabras. No es casualidad. Dios, que creó el universo con su voz,
sabe que lo que sale de nuestra boca tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual, emocional y física. En Proverbios las 6:21 de la tarde se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no es simbólico ni exagerado, es literal. Tus palabras pueden abrir cielos o desatar tormentas, pueden sanar o herir, pueden construir o destruir, y muchas veces, el caos en la vida de una persona comenzó con una conversación mal dirigida, una crítica lanzada al viento, o una declaración hecha en un momento de desesperación. Detente por un instante y recuerda, ¿cuántas veces tus palabras han traído conflictos innecesarios? ¿Cuántas veces has dañado a alguien que amas solo por no controlar tu lengua? ¿Cuántas veces te has maldecido a ti mismo diciendo frases como yo no sirvo, todo me sale mal, esto nunca va a cambiar? Las palabras no desaparecen. Al pronunciarlas, tienen peso, dirección y una semilla espiritual, y si no las vigilas, terminarás comiendo los frutos de lo que dijiste, sin siquiera darte cuenta de que fuiste tú quien sembró esa cosecha. Proverbios insiste en que el sabio mide sus palabras, pero el necio se precipita en hablar. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios las 10:19. Este consejo es una joya espiritual. En un tiempo donde todos opinan, publican, critican y reaccionan rápidamente, el que aprende a callar en el momento justo es visto por Dios como sabio. La boca no debe ser gobernada por la emoción del momento, sino por la sabiduría del espíritu, porque hay batallas que se ganan con silencio, y hay guerras que se desatan con una sola palabra. Pero no solo se trata de lo que decimos a otros, se trata también de lo que decimos sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre nuestro futuro. Muchos creyentes no avanzan porque sus propias declaraciones los mantienen atados. Hablan derrota, escasez, enfermedad, fracaso, y esas palabras se convierten en cadenas invisibles que frenan lo que Dios quiere liberar. ¿Sabías que el enemigo no puede leer tu mente, pero sí escucha tu boca? Y muchas veces usa tus propias palabras como acusación en tu contra. Es por eso que Proverbios nos exhorta a hablar con sabiduría, con cuidado, con propósito. Ahora, bien, esto no quiere decir que nunca debamos hablar o que tengamos que vivir en un estado de represión. No, significa que nuestras palabras deben estar alineadas con el corazón de Dios, que lo que decimos tenga como fruto la edificación, la dirección, la sanidad y la paz. La lengua del sabio adorna la sabiduría, mas la boca de los necios derrama necedad. Proverbios 15:2. El sabio no habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras sanan, fortalecen, edifican. Su lengua es como un árbol de vida. En cambio, el necio habla sin pensar, y sus palabras destruyen lo que tardó años en construirse. Y hay una dimensión más profunda en esto. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tus palabras están llenas de amargura, de quejas, de juicio, de temor, eso revela lo que hay dentro de ti. No es solo un problema de lengua, es un problema de alma. Por eso, para transformar nuestras palabras, primero debemos permitir que Dios transforme nuestro interior. Y eso se logra con oración, con confesión sincera, con meditación en la palabra, porque lo que se llena por dentro, inevitablemente se desborda por fuera. Ahora piensa, ¿cómo cambiaría tu vida si empezaras a hablar con más fe, más amor, más verdad? ¿Qué pasaría si, en lugar de repetir tus temores, comenzaras a declarar promesas? ¿Y si cada vez que fueras a criticar, eligieras bendecir? ¿Y si cada conversación se convirtiera en una oportunidad para levantar en lugar de derribar? Tus palabras tienen poder porque fuiste creado a imagen de un Dios que habla y crea. Por eso, cada vez que usas tu lengua, estás dando forma a una realidad. Incluso en tu vida espiritual, las palabras son determinantes. Tus oraciones, tus cantos, tus confesiones, tus votos, todo lo que verbalizas en fe puede activar una respuesta del cielo. Pero si usas tu lengua para quejarte más de lo que oras, estás perdiendo autoridad. La lengua no puede ser usada para bendecir a Dios un día y maldecir a los hombres al otro. Eso, dice Santiago, no debe ser así, y Proverbios lo confirma.
El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. La sabiduría entonces no es solo saber qué decir, sino también cuándo decirlo, cómo decirlo y a quién decirlo. Y en muchos casos, es mejor callar que hablar, porque el silencio sabio es más elocuente que 1000 palabras necias. Si quieres ver un cambio en tu entorno, comienza por cambiar tu lenguaje. Habla con la unción del cielo. Usa tu boca para declarar victoria, para alabar a Dios, para consolar a los que sufren, para profetizar vida donde solo hay muerte, porque el poder ya está en ti. Solo necesitas usarlo con temor y con fe. 5. La diferencia entre sabiduría humana y sabiduría divina. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es suponer que toda sabiduría es buena, que mientras una persona hable con seguridad, tenga argumentos sólidos o cite frases que suenen correctas, está necesariamente diciendo la verdad. Pero el libro de Proverbios nos enseña que no toda sabiduría proviene de Dios. De hecho, muchas veces la supuesta sabiduría del mundo es lo que nos lleva a tomar caminos equivocados, con una falsa sensación de seguridad. En Proverbios las 2:12 de la tarde se nos alerta: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo es un llamado urgente a discernir entre lo que parece correcto y lo que realmente es conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría humana se basa en la lógica, en la experiencia, en la conveniencia. Analiza situaciones desde un punto de vista terrenal y suele buscar lo que funciona, no necesariamente lo que honra a Dios. En cambio, la sabiduría divina parte de principios eternos, de verdades que no cambian con el tiempo ni se negocian con las circunstancias, y muchas veces, esta sabiduría de lo alto va en contra del sentido común, de la opinión popular y de los deseos del corazón humano, porque no está diseñada para agradar al hombre, sino para cumplir el propósito del cielo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado basándote solo en lo que parecía lógico? ¿Cuántos consejos bien intencionados has recibido que, al aplicarlos, te alejaron de la paz y del propósito de Dios? La sabiduría humana puede sonar bien, pero no tiene poder para transformar ni para proteger. Puede ayudarte a sobrevivir, pero no a vivir en plenitud. Puede parecer justa, pero si no viene de Dios, tarde o temprano sus frutos se volverán amargos, porque el origen de la sabiduría determina su destino. Lo que nace de la carne produce confusión, lo que nace del espíritu produce vida. Proverbios nos invita a buscar la sabiduría verdadera, no la que adula nuestros deseos ni la que nos acomoda en zonas de confort, sino la que nos confronta, nos corrige y nos lleva por caminos de santidad. En Proverbios 3:5-7 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Aquí está la clave. No basta con tener buenas intenciones. No basta con hacer lo que parece correcto. Necesitamos reconocer a Dios en cada paso, consultar su palabra antes de actuar, y estar dispuestos a cambiar de rumbo si el Espíritu Santo lo indica. Y es que uno de los grandes enemigos de la sabiduría divina es el orgullo espiritual, el orgullo intelectual, el orgullo emocional. Es esa voz interior que dice: yo sé lo que hago, esto no puede salir mal, yo ya pasé por esto antes. Pero la sabiduría de Dios requiere humildad, requiere que reconozcas que no ves todo, que no entiendes todo, que necesitas dirección constante. Por eso Jesús dijo que debíamos hacernos como niños para entrar en el reino, porque un niño depende, escucha, confía, y esa es la actitud que abre las puertas a la verdadera sabiduría. La sabiduría del mundo te dice: sigue tu corazón. Pero la Biblia advierte que el corazón es engañoso y perverso. La sabiduría del mundo te dice: haz lo que te haga feliz. Pero Dios dice: haz lo que me glorifique. La sabiduría del mundo te dice: tú tienes el control. Pero la sabiduría de Dios te enseña a rendirte, a depender, a soltar. Y aunque esto parezca debilidad, es en realidad el camino a la verdadera libertad.
porque cuando dejas de depender de tu propia lógica, empiezas a experimentar milagros. Cuando sueltas tus planes, comienzas a ver los de Dios. Entonces, ¿cómo se adquiere esta sabiduría divina? Proverbios responde, con búsqueda, con clamor, con perseverancia. Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 4-5. La sabiduría no se encuentra por accidente, es un tesoro escondido, y solo los que están dispuestos a excavar, a perseverar en oración, a meditar en la palabra, la alcanzan. No basta con leer un versículo al día, hay que escudriñar, hay que hacer preguntas al Espíritu, hay que estar dispuesto a ser incomodado por la verdad. Y una vez que comienzas a vivir con esta sabiduría, todo cambia. Tu manera de hablar, de amar, de decidir, de corregir, se transforma, no porque seas perfecto, sino porque ahora tus decisiones están guiadas desde lo alto. Ahora no reaccionas por impulso, sino por convicción. Ahora no eliges lo más fácil, sino lo más recto. Y aunque a veces la sabiduría de Dios te lleve por caminos estrechos, esos caminos conducen a la vida, a la paz, a la plenitud. Así que hoy, examina tus decisiones más recientes. ¿Están basadas en la sabiduría de Dios o en tus propias ideas? ¿Estás consultando al Espíritu antes de actuar o solo reaccionando según tu criterio? ¿Te dejas aconsejar por la palabra o por tus emociones? Este es el momento para hacer un cambio, porque la sabiduría humana puede impresionarte por un tiempo, pero la sabiduría de Dios te sostiene para siempre. Y cuando eliges vivir por esa sabiduría, te alineas con un propósito eterno que no depende de las circunstancias, sino de la verdad inquebrantable del cielo. 6. La corrección como expresión de amor y llave para crecer. Uno de los temas más incomprendidos por muchos creyentes es el de la corrección. Vivimos en una época donde la sensibilidad ha sido confundida con debilidad, donde cualquier palabra que confronte es percibida como agresión, y donde la corrección se ha vuelto un tabú. Sin embargo, el libro de Proverbios enseña todo lo contrario. En Proverbios las 3:11-12 se nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Esta declaración es poderosa, nos revela que ser corregidos por Dios no es señal de castigo, sino de pertenencia, que cuando Dios nos corrige, no lo hace por ira, sino por amor. Porque un padre que no corrige, en realidad no ama. La corrección es una de las manifestaciones más profundas del cuidado divino. Es Dios diciendo: no quiero que sigas por ese camino, porque te va a hacer daño. Es el pastor usando su vara no para herir, sino para redirigir a la oveja que se aleja del rebaño. Es el arquitecto ajustando el plano antes de que la construcción se derrumbe. Pero muchas veces, en nuestra inmadurez espiritual, interpretamos la corrección como rechazo, nos ofendemos, nos endurecemos, evitamos escuchar, y al hacerlo, nos perdemos la oportunidad de ser transformados en lo más profundo de nuestro carácter. Proverbios 12:1 es aún más directo: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. Esta afirmación es contundente, nos dice que rechazar la corrección no es una muestra de fortaleza, sino de necedad, porque quien no acepta ser corregido, se está condenando a repetir los mismos errores una y otra vez. La sabiduría, entonces, no solo consiste en saber muchas cosas, sino en tener un corazón humilde, enseñable, dispuesto a cambiar. Y ese tipo de corazón es el que Dios honra. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la corrección? Porque hiere nuestro orgullo, porque nos obliga a mirar hacia adentro, porque revela aspectos de nosotros que preferimos ignorar. Sin embargo, el crecimiento real solo ocurre cuando pasamos por ese proceso incómodo pero necesario. Nadie madura sin confrontación. Nadie alcanza la plenitud si no está dispuesto a escuchar lo que necesita cambiar. Y aquí es donde muchos fracasan espiritualmente, no por falta de fe, sino por falta de humildad, porque se cierran a la instrucción, y al hacerlo, se estancan en su caminar. Proverbios las 3:30 y 1 de la tarde, -32 dice:
el oído que escucha las reprensiones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, adquiere entendimiento. Aquí se establece una conexión entre escuchar corrección y adquirir entendimiento. No puedes crecer en sabiduría si no estás dispuesto a ser corregido, porque cada corrección, si se recibe con humildad, es una llave que abre nuevas dimensiones de entendimiento espiritual, emocional y relacional. Es Dios afinando tu carácter para que puedas cargar con mayores responsabilidades, para que puedas sostener las bendiciones que tanto pides. Y esta enseñanza es profundamente práctica para tu vida diaria. Piensa en las veces que alguien te dio un consejo o te señaló un error y tú reaccionaste a la defensiva. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento perdiste por no escuchar? ¿Cuántas relaciones se dañaron porque no quisiste reconocer tu parte? ¿Cuántos ciclos se repitieron porque preferiste justificarte antes que arrepentirte? La sabiduría de Proverbios te invita a ver la corrección no como una humillación, sino como una promoción. Cada vez que Dios te corrige, es porque te está preparando para algo más grande. Además, aceptar la corrección también implica rodearte de personas que no solo te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Proverbios 27:6 afirma: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En otras palabras, el verdadero amor se expresa con verdad, aunque duela. No te rodees solo de aduladores, sino de amigos sabios que puedan advertirte cuando te estás desviando. La corrección oportuna de una persona madura puede salvarte de un desastre mayor. Y aquí hay una revelación poderosa. Cuando desarrollas la capacidad de aceptar la corrección con gratitud, estás demostrando que eres digno de recibir más sabiduría, porque Dios no deposita su sabiduría en corazones endurecidos. Él busca a los que están dispuestos a cambiar, a mejorar, a crecer. Y si hoy decides abrir tu corazón a la corrección, estás diciendo: Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. No quiero vivir engañado, prefiero la incomodidad de la verdad que la comodidad de una mentira. Ahora reflexiona. ¿Estás permitiendo que Dios te corrija? ¿Estás dispuesto a cambiar de rumbo si el Espíritu Santo te lo muestra? ¿Estás escuchando la voz de Dios en la boca de personas sabias que te rodean? ¿O estás endureciendo tu corazón porque no quieres soltar lo que sabes que te hace daño? Este es el momento para responder con humildad. No importa cuántas veces hayas fallado, lo importante es que hoy estás dispuesto a dejarte moldear por el Padre, porque cada golpe de su cincel te está esculpiendo a su imagen. Recuerda, la corrección no es castigo, es dirección, es el camino de los sabios, es la evidencia de que Dios te ama demasiado como para dejarte igual. Así que abre tu corazón, no resistas más. Deja que el Espíritu Santo hable a lo más profundo de tu ser, y cuando lo haga, no huyas, abraza su voz, porque cada corrección recibida es un paso más hacia la vida abundante que Él tiene para ti. 7. La recompensa de la sabiduría, honra, paz y dirección en la vida diaria. Cuando hablamos del libro de Proverbios, muchas veces nos enfocamos en sus advertencias, en sus correcciones, en los caminos del necio, pero hay una dimensión igualmente poderosa, esperanzadora y gloriosa que no podemos ignorar: la recompensa que recibe aquel que abraza la sabiduría de Dios, porque el Señor no solo instruye al que ama, también lo honra. El que camina en sabiduría no solo evita la ruina, sino que accede a una vida estable, guiada y plena, aún en medio de los desafíos. En Proverbios las 3:16-18, se nos habla de la sabiduría como si fuera una persona generosa. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Este pasaje resume la esencia del mensaje de hoy. Dios no quiere que vivas confundido, angustiado o derrotado. Él quiere que vivas dirigido. Él desea que tengas paz aún en medio del caos, que tomes decisiones sabias incluso bajo presión, que experimentes honra aunque hayas sido despreciado. Y todo eso se activa cuando permites que su sabiduría gobierne tus pasos, porque hay un fruto visible que acompaña a los que honran la palabra.
su vida cambia, no instantáneamente, pero sí progresivamente. Sus decisiones mejoran, sus relaciones se sanan, sus palabras construyen, su mente se ordena, su alma se fortalece. Pero veamos más de cerca lo que dice el texto. Primero menciona largura de días, es decir, vida prolongada y significativa. No solo vivir más años, sino vivir con propósito. Hay personas que tienen muchos días, pero no tienen vida en ellos. Solo sobreviven. En cambio, el sabio vive plenamente. Cada día tiene dirección, cada acción tiene sentido, cada relación tiene intención. Luego, menciona riquezas y honra. Esto no es una promesa de prosperidad egoísta ni de fama carnal. Es la expresión de que cuando caminas en sabiduría, Dios confía en ti, te prospera porque sabe que sabrás administrar, te honra porque sabe que no te robará su gloria, y esa honra puede tomar muchas formas: respeto, estabilidad, crecimiento, influencia espiritual. Y luego dice algo aún más bello: sus caminos son deleitosos. ¡Qué hermosa expresión! ¿Hace cuánto tiempo no disfrutas tu caminar con Dios? ¿Hace cuánto que tu fe se volvió rutina, lucha, carga? La sabiduría devuelve el deleite. Hace que orar sea un placer, que servir sea un honor, que vivir sea un regalo, y añade, todas sus veredas son paz. Aquí encontramos uno de los frutos más visibles de una vida guiada por sabiduría: la paz interior. Esa paz que no depende del dinero, de la salud, del reconocimiento. Esa paz que viene de saber que estás donde Dios quiere, haciendo lo que Él espera, confiando en lo que Él prometió. No hay tesoro más valioso. Y finalmente dice, ella es árbol de vida. Este símbolo nos remonta al jardín del Edén. Allí estaba el árbol de la vida, representación de la comunión eterna con Dios. Y aquí se nos dice que la sabiduría es como ese árbol, nos conecta con lo eterno en medio de lo cotidiano, nos hace vivir en lo espiritual mientras trabajamos, criamos hijos, pagamos cuentas o enfrentamos desafíos. Es una forma de traer el cielo a la tierra, es una manera de caminar con Dios cada día, no solo en los domingos o en los cultos, sino en la cocina, en la oficina, en la calle. ¿Y cómo se accede a esa recompensa? ¿Cómo se retiene ese árbol de vida? El texto es claro: bienaventurados los que la retienen. Es decir, no basta con conocer la sabiduría, hay que abrazarla, practicarla, protegerla. Hay que decidir cada día que vivirás conforme a ella, aunque cueste, aunque te critiquen, aunque otros elijan lo contrario. La sabiduría no es algo que se obtiene una vez y ya, es una relación diaria, un compromiso continuo, una decisión constante, y quienes perseveran en ella, experimentan bendiciones que los demás solo sueñan. Y esta recompensa no es solo personal, abarca tu entorno. Un hombre sabio edifica su casa, una mujer sabia edifica su hogar, un líder sabio transforma su comunidad, una iglesia sabia impacta su ciudad. Porque la sabiduría es contagiosa, su fruto es visible, su luz no puede esconderse, y si tú decides ser parte de ese remanente que abraza la sabiduría de Dios, te aseguro que no solo tu vida será bendecida, sino que otros beberán de tu fruto. Serás un refugio para el confundido, un consejo para el perdido, una guía para el joven, un consuelo para el herido. Así que hoy, al llegar a esta parte del estudio, necesitas hacerte una pregunta honesta: ¿estás reteniendo la sabiduría o solo la estás oyendo de paso? ¿Estás abrazando sus caminos o sigues luchando por hacer tu voluntad? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de vivir con sabiduría, a cambio de cosechar paz, honra y dirección? Este es el momento de decidir, porque la sabiduría clama en las calles, dice Proverbios. No está escondida, está disponible, pero solo los que la buscan con pasión la encuentran. Solo los que se humillan ante Dios acceden a ella, y solo los que la obedecen disfrutan de su fruto. Hoy, Dios no solo quiere corregirte, quiere honrarte, no solo quiere prevenirte, quiere prosperarte, no solo quiere enseñarte, quiere recompensarte, pero todo empieza con una decisión: ¿vivirás según tu propia prudencia o según la sabiduría de lo alto? La respuesta a esa pregunta definirá el curso de tu vida. 8. La sabiduría como herencia generacional.
formando hijos y dejando legado. Uno de los aspectos más conmovedores y prácticos del libro de Proverbios es su enfoque en la transmisión de la sabiduría de una generación a otra. No es casualidad que muchos de los proverbios empiecen con la frase «Hijo mío». Desde el inicio, se presenta como una conversación íntima entre un padre y su hijo, entre alguien que ha vivido y alguien que necesita aprender a vivir. Y en eso, encontramos una verdad espiritual profunda. La sabiduría no solo es un don para ser disfrutado individualmente, sino una herencia para ser compartida y multiplicada. En Proverbios 22:6 se nos instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta no es solo una promesa, es una responsabilidad. Vivimos en una época donde muchos padres cristianos oran por sus hijos, pero pocos los instruyen activamente en sabiduría. Hay quienes llevan a sus hijos a la iglesia, pero no hablan de la palabra en casa. Hay quienes desean lo mejor para ellos, pero no les enseñan principios eternos. Y la consecuencia es una generación expuesta a un mundo hostil, sin herramientas espirituales para resistir. Por eso Proverbios no habla solo al individuo, sino al hogar. Nos llama a formar discípulos en casa, a cultivar sabiduría no solo para nosotros, sino para los que vienen después. Y no se trata solo de tener hijos biológicos, se trata de ser mentores espirituales, de ser ejemplos vivos, de dejar legado. Todos estamos influyendo en alguien, en un sobrino, un vecino, un discípulo, un hermano en la fe. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sabiduría estamos transmitiendo? ¿Qué están viendo los que nos observan? ¿Nuestras decisiones se están formando o confundiendo? ¿Nuestras palabras edifican o destruyen? Porque, queramos o no, estamos sembrando algo en cada alma que toca la nuestra. Proverbios 1:22 de la tarde dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aquí no solo se habla de herencia material, sino de herencia espiritual. Hay personas que mueren y dejan casas, coches y cuentas bancarias, pero también hay quienes parten y dejan memorias, enseñanzas, palabras que siguen dando fruto años después. Esa es la sabiduría que permanece. Esa es la riqueza que ni la inflación, ni la crisis, ni el tiempo puede destruir. Y esa es la herencia que tú estás llamado a construir. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si en cada hogar cristiano se viviera con la sabiduría de Proverbios? Padres que enseñan con amor, madres que aconsejan con discernimiento, hijos que crecen escuchando la voz de Dios. Seríamos una generación estable, madura, fuerte. Pero para eso, debemos dejar de delegar nuestra responsabilidad espiritual. La iglesia es un apoyo, no un sustituto. La escuela es una herramienta, no el fundamento. Somos nosotros, como creyentes, quienes debemos asumir el llamado de instruir, modelar y transmitir sabiduría, y no solo con palabras. Proverbios también insiste en el poder del ejemplo. El justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después del Proverbios 20:7. La mayor enseñanza no se da en una clase, sino en la vida diaria, en cómo reaccionas al estrés, en cómo manejas tus finanzas, en cómo tratas a tu cónyuge, en cómo hablas de los demás, en cómo enfrentas el dolor. Tus decisiones diarias están mostrando a los que te rodean qué significa, realmente, vivir con sabiduría, y muchas veces, esas acciones hablarán más fuerte que cualquier sermón. Y aquí hay algo que no puedes ignorar: si tú no formas a la siguiente generación, el mundo lo hará, y lo hará con sus valores distorsionados, con sus ideologías vacías, con sus promesas sin fundamento. Por eso, el llamado de Proverbios es urgente. No solo leas sabiduría, vive sabiduría frente a los demás. No solo la atesores, compártela. No solo la disfrutes, multiplícala. Porque cada alma a la que formes será una semilla que producirá fruto a su tiempo. Además, transmitir sabiduría no solo bendice a los que te rodean, sino que te fortalece a ti mismo. En el acto de enseñar, tu entendimiento se profundiza. En el proceso de formar a otros, tú mismo eres moldeado. Porque cuando tienes que explicar lo que crees, tu fe se afianza. Cuando debes aconsejar, tu dependencia del Espíritu aumenta.
Y así, al formar a otros, tú también creces. Ese es el diseño de Dios, que el discipulado sea mutuo, que el legado sea circular, que el reino se expanda no solo con milagros, sino con vidas transformadas por la sabiduría. Y no subestimes lo que una sola vida transformada puede lograr. Quizá tú no hables en multitudes, no tengas un canal, no dirijas una iglesia, pero si formas a una sola persona con la sabiduría de Dios, estás sembrando una vida que puede impactar generaciones. Y eso es lo que Proverbios nos enseña, que la sabiduría no es para exhibición, sino para multiplicación, que no es para elevarte, sino para servir mejor, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para edificar el reino en lo cotidiano. Hoy, al llegar al final de este recorrido por los tesoros del libro de Proverbios, entiende esto: la sabiduría que recibes no es solo para ti, es para los que vienen después, es para dejar huella, es para levantar pilares firmes en una sociedad frágil, es para que cuando ya no estés, tu voz siga hablando en la conciencia de quienes te vieron vivir. Y si decides hoy abrazar esa misión, el cielo te respaldará, porque no hay honra mayor que vivir como sabio y formar a otros para que hagan lo mismo. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo con todo el corazón: eres parte de una pequeña minoría de valientes espirituales que no se conforman con lo superficial. Muy pocos permanecen hasta el final de una enseñanza tan profunda. Eso te hace especial. Eso revela que hay hambre en tu alma, que no viniste solo por curiosidad, sino por revelación. Y por eso quiero felicitarte. No todos soportan la luz de la verdad. No todos están dispuestos a mirar hacia adentro y dejar que el Espíritu Santo confronte, sane y edifique. Pero tú lo hiciste, y eso significa que Dios está formando en ti una vasija nueva. Ahora quiero pedirte algo que será tanto un acto de fe como una semilla de bendición. Comenta esta frase: elijo vivir con sabiduría porque quiero dejar legado. Escríbela como testimonio, como afirmación profética, y como señal de que has llegado hasta el final. Esa frase es tu bandera, es tu forma de decir: yo recibí esta palabra, yo acepto el desafío, yo quiero más de Dios. Cuando vea esa frase en los comentarios, sabré que tú eres uno de los que escuchó hasta el último segundo, uno de los que Dios está preparando para marcar a otros, uno de los que realmente está comprometido con su transformación espiritual. Ahora, déjame hablarte del poder de compartir este video. En un mundo donde las redes están llenas de vanidad, odio y confusión, cada vez que compartes un contenido como este, estás encendiendo una luz, estás tocando vidas sin darte cuenta. ¿Quién sabe si alguien que hoy está al borde del colapso, al ver este video por tu recomendación, encuentre dirección, esperanza o incluso salvación? No subestimes ese acto, porque cuando compartes, te conviertes en mensajero, y los mensajeros del reino siempre reciben recompensa. Y si aún no estás suscrito a este canal, tengo que decírtelo con honestidad y amor: estás perdiendo algo grande. Este canal no es solo una página más, es un refugio espiritual para muchos que no tienen iglesia, que no tienen quien les enseñe, que están solos en su fe. Y tú puedes formar parte activa de esta comunidad. Puedes ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, así que no lo pienses más. Suscribirte no es un clic cualquiera, es decirle al cielo: quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando. Y si ya estás suscrito, si ya comentas, si ya compartes, eres un pilar de esta casa espiritual, eres parte de la respuesta de Dios a las oraciones de muchos. Déjame darte una imagen. Imagínate una vela encendida en una habitación oscura. Su luz es pequeña, pero real. Ahora imagina 1000 velas encendidas. La oscuridad desaparece. Tú eres esa vela, y cuando compartes este video, cuando das me gusta, cuando comentas, estás ayudando a encender más velas. Estás formando una red de luz. Estás participando del avivamiento digital que Dios está provocando en estos tiempos. Y eso es algo que debería llenarte de orgullo espiritual. Por último, quiero pedirte algo especial. Cuando este video termine, no te vayas corriendo. Quédate un momento en silencio. Deja que la música te envuelva.
Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Dedícale unos minutos al Señor. Háblale, agradécele, dile lo que sientes, pídele dirección. Este momento es sagrado, no lo interrumpas, porque la conexión que has sentido durante este estudio no viene de mí, viene de Él, y cuando su presencia se manifiesta, lo único que podemos hacer es rendirnos en adoración. Así que quédate, siente, ora, medita, porque quizá, solo quizá la bendición que estás esperando, se desate justo en estos minutos finales. Quizá, en este silencio reverente, Dios abra tu entendimiento, o ponga paz donde había ansiedad, o simplemente te abrace con su presencia. No lo interrumpas, déjalo actuar, y prepárate, porque lo que viene después de este video puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón, gracias por formar parte de esta comunidad que ama la palabra y busca la verdad. Recuerda, la sabiduría no termina al apagar la pantalla, empieza cuando la aplicas. Vive lo que aprendiste, y nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos descubriendo los tesoros que Dios ha escondido en su palabra, esperando por corazones como el tuyo.